Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de anécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido al podcast de Todo Colección. Hoy llegamos desencadenados y esperamos que no desencuadernados. Conversamos con Pablo Morera de Libros Fugitivos, presente en Todo Colección desde el año 2012, con más de 17.000 lotes a la venta y 29.000 valoraciones recibidas de muchas estrellas. Te cuento, Libros Fugitivos es una librería especializada en libros de ocasión y coleccionismo de cultura popular. Cómics, novelas de aventuras, recortables y las sorpresas que nos va a contar. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Pablo, Libros Fugitivos es un nombre tan precioso como inquietante. ¿De qué y de dónde huyen los libros? Para nosotros los libros fugitivos huyen de nosotros, de nuestras estanterías. Son esos libros escurridizos que hemos buscado sin descanso, pero que siempre se han resistido a ser encontrados. También son los libros que, habiendo estado en nuestro poder, se han fugado tras un préstamo a un desconocido amigo, una mudanza o formas mucho más misteriosas, casi sobrenaturales, y que luego no hemos sido capaces de volver a encontrar. Cuando por fin conseguimos capturarlos, pues dan una alegría especial, son casi un trofeo. Seguro que tú también tienes tu lista personal de libros fugitivos. La lista personal y el refrán que dice libro prestado, perdido o estropeado. Y el logo es divertidísimo porque es como una especie de atillo de libros con grilletes y cadenas rotas, escapando con un antifaz. Sí, el logo es mérito de Ata Lasalle, que fue quien lo dibujó. El primer logo que tuvimos, que lo hicimos nosotros mismos, era una especie de cartel de Se Busca, con un libro con antifaz capturado por el foco de una linterna en plena huida. Nos gustaba la idea, pero la ejecución era bastante pobre. Unos años más tarde, los astros se alinearon, como suele decirse, y acabamos dando con Ata, que además de dibujante es también el editor de Outsider Comics y que nos rehizo el logo. Así que todo el mérito del diseño es suyo. Para nosotros fue muy fácil. Solo tuvimos que dar el visto bueno, maravillados a lo que nos propuso, que estaba muy por encima de nuestras expectativas. Desde luego que es digno de ver, porque estamos en la era digital y esto de los nombres y las marcas hay que registrarlas. Por cierto, Pablo, hay un cantautor que se llama Pablo Fugitivo, también es un crack. Tu librería online sin local físico es el presente, hasta que las fuerzas los permitan. Bueno, esto en las librerías online, Todo Colección, la verdad es que ha tenido mucho que ver. Las librerías físicas son lugares muy importantes, imprescindibles incluso, donde puedes ver y tocar físicamente los libros, pero desde el punto de vista del coleccionismo, lo cierto es que antes de los portales como Todo Colección, era muy difícil completar una colección. Siempre te faltaba algún número y encontrarlos limitándote al circuito de librerías de tu ciudad hacía que esta búsqueda fuese casi una odisea, que se podía prolongar años o no encontrarlo jamás. Y si lo encontrabas, pues bueno, estaba la cuestión del estado de conservación y del precio, porque era eso o nada. Ahora con los portales modernos es todo mucho más fácil. Lo pones en el buscador y hasta puedes elegir entre varios ejemplares según te convenga, buscando el de mejor precio, el de mejor estado. Aparte, frente a las librerías tradicionales, la venta online tiene también la ventaja de no estar limitados por el espacio de exposición y por tanto puedes exponer tantos productos como tengas sin depender del espacio que tengas en las librerías, y todos ellos tienen visibilidad. El único inconveniente sería acercar ese libro al comprador con fotografías y descripciones, y eso es mucho trabajo para una referencia que normalmente solo vas a aprovechar una vez. Pero bueno, a nosotros nos encanta nuestro trabajo, así que tampoco es que sea un verdadero inconveniente. Esperamos poder seguir en esto el máximo tiempo posible, como tú has dicho, hasta que las fuerzas lo permitan. ¿Y la historia de Libros Fugitivos, la intrahistoria, daría para un cómic? Bueno, nosotros comenzamos a vender en el 2012, pero como vendedores particulares durante la crisis de la hipoteca la suprime. Especifico lo de la crisis porque como ahora las crisis se amontonan, tengo que especificar a cuál me estoy refiriendo. Al principio vendíamos libros y cómics de nuestra propia colección para conseguir un pequeño ingreso extra, como tanta gente en aquellos momentos. Luego en el 2014, ya profesionalizados y con dedicación a jornada completa a la librería,
compramos un gran fondo de libros y cómics de un librero que se iba a retirar, y eso realmente fue un cambio de escala radical para nosotros y en muchos sentidos el verdadero comienzo de Libros Fugitivos como una librería con cierto fondo. Es muy difícil describir aquel almacén y la cantidad de papel acumulado que había, el esfuerzo que supuso adecentarlo. Eran cajas y cajas que llenaban habitaciones enteras hasta el techo, con pilas de libros por todas partes. Calculamos que habría entre 300 y 500 palés de material. Nos costó un año y casi nuestra salud mental medio organizar aquello, al menos para poder transitar por el almacén, que es aún ahora nuestra gran reserva de fondo. Y ahora pues vamos subiendo a la venta los libros a la medida de nuestras fuerzas, a la vez que vamos incorporando un montón de otras cosas más seleccionadas y más enfocadas al tipo de librería que queremos tener, que vayamos añadiendo y que, digamos, que conseguimos por otras vías distintas. Con tanta labor de catalogación y de meter las referencias en la hoja Excel, ¿te queda tiempo para darle al lápiz o si tienes en mente algún guión o historieta que sueñas publicar? No, la verdad es que no tengo ningún tipo de vocación de autor ni tengo la necesidad de contarle nada al mundo y mucho menos el talento necesario para hacerlo. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast Todo Colección, te cede el turno de palabra. ¿La afición por el coleccionismo, Pablo, te viene de familia o de algún familiar? Por mi parte, no demasiada, porque mis padres no son coleccionistas. Por parte de Ana, que es la otra mitad de Libros Fugitivos y que también nos manda saludos, ella sí que su padre era coleccionista y tenía la casa repleta de cómics, principalmente de revistas de historieta franco-belga, tipo Metal Hurlan, Cimoc y tal. De hecho, más de uno acaba en nuestra tienda. Y luego yo también con mi hermano nos aficionamos a los tebeos de Forum y 5 de superhéroes desde pequeños, en parte por un vecino al que solíamos ir a visitar y que tenía un buen surtido. De Spider-Man, Motorista Fantasma, Batman, Daredevil, Thor. Y poco a poco, sin darnos cuenta, pues fuimos armando una colección y a comenzar a buscar los que nos faltaban. Superhéroes también, Ana y Pablo. Tenéis superpoderes. Entre ellos imagino que habréis rescatado algunos lotes interesantes de la quema. Bueno, en cierta medida, casi todo nuestro trabajo consiste en rescatar material de la quema. Pero bueno, cuando te enfrentas a una partida importante de material, lo primero que hacemos siempre es descartar aquellos libros que son muy comunes o que tienen un precio tan bajo que sencillamente no nos resulta rentable el trabajo de fotografiarlos, de escribirlos y almacenarlos, al menos en el caso de una librería online. Pero bueno, volviendo a lo de la quema, por ponerte un ejemplo, teníamos en nuestro almacén un montón de bolsilibros, las conocidas también como novelas de Aduro, del oeste, románticas, del espionaje, de ciencia ficción, y era un material con el que no estábamos familiarizados entonces. Y nuestro primer impulso fue pasar de ellas y buscarles una salida, digamos, fuera de la venta online. Pero bueno, investigamos un poco sobre el tema y tras leernos también unas cuantas, vimos que aunque siempre habían estado ignoradas e incluso denostadas por la alta cultura, tenían una rica historia y muy interesante, además de muchísimos coleccionistas y aficionados. Y descubrimos autores como Silver Kane, Fidel Prado, Curtis Garland, George H. White, además de los súper conocidos José Mallorquí, Estefanía o Corín Tellado. En el fondo, lo de rescatar de la quema hay un poco de todo, y esto es solo un ejemplo, pero realmente al final se suele tratar más de un tema de desconocimiento e ignorancia porque prácticamente todo tiene a alguien que le pueda interesar. Es interesante lo que nos estás contando de esas novelas de intercambio en el kiosco, porque además allí se refugiaron muchos autores que no podían publicar por otra vía. Eran los tiempos de la infancia de los señores mayores. ¿Conservas, Pablo, algún juguete de la niñez o los vas rescatando poco a poco? Pues lo cierto es que no soy especialmente nostálgico y ni conservo los juguetes de cuando era niño, ni trato de conseguirlos. Lo único que conservo de ellos son buenos recuerdos. ¿Y te has arrepentido de vender algún lote en especial? Nos quedaríamos con casi todo lo que vendemos, para serte sincero, pero hay que ser realistas. El espacio es finito y tampoco se trata de acumular lo que no vamos a tener tiempo de leer ni disfrutar. Además, te puedo asegurar que pese a lo que dice el refrán, el saber no solo ocupa lugar, sino que además pesa muchísimo.
pero aún así siempre hay cosas especiales a las que no me hubiera importado nada hacerles un hueco en mi estantería. Recuerdo en concreto un libro de partituras que se llamaba Canciones de Niños, con música de José María Franco, escrito por Consuelo Gil Roeset e ilustrado por su hermana Marga, que está muy buscado entre los coleccionistas y que me hubiese encantado quedarme, aunque finalmente lo vendimos. Este libro, en teoría, Antoine de Saint-Exupéry, el autor de En Principito, conoció el libro y las ilustraciones de la autora y se inspiró en los dibujos de Marga Gil Roeset para su libro, para El Principito. La verdad es que cuando los ves tienen un parecido asombroso. Y el libro fue editado 11 años que El Principito. Es una joya y muy difícil de encontrar. Los coleccionistas dicen que no son coleccionistas en muchos casos, ¿no? Todo el mundo tiene biblioteca, discoteca y también una buena selección de películas. ¿Tú tienes algún afán recopilatorio más? No creas que tengo una gran discoteca ni cinemateca. Apenas unos CDs y DVD sueltos y normalmente antiguos. En casa, con gran diferencia de lo que más hay es papel, que parece que surge casi por generación espontánea. Y yo soy de los que tampoco me considero un coleccionista, en el sentido de que no soy especialmente completista, ni tengo demasiadas colecciones de grapa o que tengan algún tipo de numeración. Suelen ser más autores concretos, libros de determinados temas o álbumes autoconclusivos que tenemos o que tengo interés en leer. En cómics, tanto Ana como yo tenemos gustos bastante amplios y en libros nos solemos decantar más por los ensayos. Supongo que la parte de la ficción pues la tenemos ya cubierta con los cómics. Hay excepciones, claro, pero ahora mismo lo único que sigo coleccionando son los antiguos fanzines de cómic underground, especialmente de los 70 y los 80. No me preguntes el motivo porque no lo sé ni yo. La verdad es que salvo honrosas excepciones, suelen ser revistas mal dibujadas y peor editadas, pero al menos para mí tienen mucho encanto. Y muchas veces hay primeros trabajos con estilos muy primitivos o directamente irreconocibles de autores que han tenido una gran trayectoria posterior. La esencia de la contracultura y de la autoedición. ¿Cuál es la última lectura que tienes en la mesa camilla? Mi mesa camilla está ahora mismo totalmente fuera de control, enterrada bajo una pila de libros que no para de crecer. Pero como no se puede leer todo, al final solemos decantarnos por libros que tenemos a la venta para conocer el material y de paso asesorar un poco mejor a nuestros clientes. Últimamente, a nivel de TVO, he estado leyendo los cómics de Bonelli, que fueron editados en España por Cinco y Aleta. Esta última ha cerrado hace muy poquito y ha saldado gran parte de su fondo. Son puro entretenimiento, con personajes con muchísimos años de publicación a sus espaldas, como Tex o Martin Mister o Ken Parker, y mucha calidad, tanto en el apartado gráfico como a nivel de guión. En la mesita ahora mismo también tengo El Quijote, de la editorial Rey Lear, que tiene la particularidad de que está ilustrado por Miguel Ángel Martín, que es uno de nuestros dibujantes fetiche. El Quijote es que es una obra para leer cuando ya está uno hecho, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Con la movida que nos sucede, recurrimos más a la fantasía, es decir, escapamos de la incierta realidad o delante de la pantalla. ¿Qué dicen tus ventas? Ojalá pudiera entender el idioma en el que hablan mis ventas, pero por más que buscamos patrones no somos capaces de encontrarlos. Cuando queremos dar con uno, de repente cambia radicalmente los meses siguientes y desmonta cualquier tipo de castillo de naipes que nos hubiéramos hecho. Pero sí, es muy posible que sí, que tengas razón y que durante las temporadas en las que los telediarios solo nos dan malas noticias y el día a día es difícil, se busque una vía de escape. Necesitamos evadirnos y siempre hay una buena ficción a mano. Lo que sí que hemos notado es que especialmente durante los meses de confinamiento más duro, hubo un aumento de clientes sin valoraciones previas. Es decir, que muchas personas que nunca habían comprado online cruzaron esa línea. Esperemos que repitan. Bueno, y ya cojan el hábito. Háblanos de tus clientes. ¿Cómo es el coleccionista que se acerca a libros fugitivos y qué tiene de especial? ¿Es más de tomos o de grapas o algún patrón? Pues igual que en la pregunta de antes, nos resulta muy difícil trazar una línea que nos permita encasillar a los clientes. Muchos de ellos son un poco omnívoros y pican de todas partes, pero bueno, por intentar responder a la pregunta y dar algún tipo de clasificación, nosotros podríamos organizarlos en 3 grupos, aunque se cruzan y se solapan constantemente. Por un lado tendríamos el cliente ocasional, que no es coleccionista, que busca un libro en concreto
porque ya no lo encuentra en librerías, porque se lo han recomendado, porque lo necesita o porque está haciendo una tesis, lo perdió, le trae recuerdos y finalmente acaba buscándolo online. Por otro lado, tendríamos a los coleccionistas, que son verdaderos expertos en su tema y buscan completar o ampliar sus colecciones. Dependiendo de la cantidad de cosas que coleccionen, le pegan tanto a los tomos, a las grapas o a cualquier otro tipo que sea de su interés. Y muy mezclado con el anterior, tendríamos al comprador de saldos y de ocasión, que compra por la oportunidad, que probablemente no hubiera pagado el precio que ese cómic o ese libro tenía cuando se publicó, pero que estará encantado de conseguirlo a precio de ocasión y que además siempre es una buena oportunidad para conocer un nuevo autor o un título en el que tenías interés por un bajo coste. Además, el saldo es siempre el paso previo a la desaparición total de ese TVO en librerías y una vez agotado ya nunca volverá a estar de nuevo a esos precios y será pasto del mercado de coleccionismo. Y desde el extranjero, Pablo, os salen muchos clientes en libros fugitivos? Bueno, la venta al extranjero, para nosotros al menos existe, pero es más complicada porque los gastos de envío internacionales, pues bueno, no es que sean demasiado atractivos. En Europa aún se pueden enviar los libros a precios asequibles, pero en cuanto se cruza el charco, los gastos de envío se disparan, el papel pesa mucho. Aún así, hay venta al extranjero, pero ten en cuenta también que en el caso de las letras, nuestro mayor mercado potencial está en los lectores cuya lengua materna es el español, es decir, Centro y Sudamérica, donde los gastos de envío se encarecen muchísimo. Enviar entre 2 y 5 kilos allí, que son apenas 4 o 5 libros o 6, cuesta unos 50 euros. La verdad es que estaría muy bien que Correos estuviera este asunto y buscara una manera de acercar la venta internacional. Todo se andará, la logística mejora día a día. Si te digo bocadillo, ¿qué te viene a la cabeza antes? ¿Un emparedado de los que mangaba el oso yogi o un cuadro de diálogo en una viñeta? Bueno, depende mucho a la hora a la que me lo preguntes, pero salvo que sea a la hora de comer. En Libros Fugitivos tienes un catálogo muy variado con énfasis en los cómics y nos hablas desde Valencia. A mediados de los años 50 la editorial valenciana ofrecía grandes éxitos como El Guerrero del Antifaz, Roberto Alcázar y Pedrín, Jaimito. Sí, aquí en Valencia hay una gran tradición de historieta y muchos grandes personajes que ya forman parte del Olimpo del cómic español, como casi todos los que citas. Piensa que entre los años 40 y 60 Valencia fue la segunda capital nacional del cómic, solo por detrás de Barcelona y muy por delante de Madrid. La editorial valenciana Imaga, que era la editorial de Manuel Gago, el dibujante del Guerrero del Antifaz, Turk y muchas otras, y que fundó cuando salió de la editorial valenciana, fueron las dos principales responsables y las que más títulos tenían en circulación. Eran colecciones como las del Guerrero del Antifaz, que podrían tener tiradas entre 30 y 100.000 ejemplares por número, a los que habría que sumar los de las reediciones que iban sacando a la vez que sacaban el número que correspondía a esa semana. Son cifras que hoy en día son impensables, casi de ciencia ficción. Eran los tiempos en los que el TVO era realmente un medio masivo. Y los hacían a toda mecha, que es un proceso muy complicado, porque en principio el dibujante tiraba las viñetas en blanco y negro y luego se tenían que colorear. De hecho, vosotros en Libros Fugitivos vendéis pruebas de color. ¿Nos puedes explicar lo que son? Sí, claro, supongo que te refieres a las pruebas de color que tenemos en venta de la editorial valenciana. Al principio la editorial valenciana editaba únicamente en blanco y negro, pero cuando comenzó a editar a color, al principio lo que hacían era una fotocopia del dibujo original para no dañarlo y sobre ella se aplicaba el color directamente. A esto le llamamos, porque no conocemos el nombre real que tenía de forma interna dentro de la editorial, pruebas de color o guías de color. En las que hemos visto, en las que tenemos nosotros, el color normalmente se aplicaba de forma bastante tosca, directamente sobre la copia del original, la acuarela, y sin tener demasiado cuidado con no salirse del dibujo y de los bordes. También a veces lo hemos visto en el reverso del dibujo, de manera que el color se veía al poner el papel sobre una mesa de luz o contra una bombilla. Estas guías se pasaban directamente a los talleres de la imprenta y servían como guía para que los técnicos hicieran una idea de cómo debía quedar la página. Como antes se imprimía siempre o casi siempre con 4 colores, los técnicos se apañaban como buenamente podían para extraer de estas guías los 3 colores básicos
que junto con el negro del original servían para imprimir finalmente el tebeo. No sé si me he explicado bien. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orientaprecios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orientaprecios de Todo Colección, solo para usuarios registrados. Perfectamente, y además los coloristas siempre han sido muy importantes en la novela gráfica. Y de novela gráfica al cine, en Acción Mutante, la primera película de Alex de la Iglesia, a los secuestradores les pagan el rescate con un maletín lleno de pumbis en vez de billetes. ¿Conociste los pumbis? Los tebeos de Pumbi y el gato negro con hocico blanco alegraron la infancia de muchos chavales. Sí, claro que los conozco. De hecho, tenemos muchísimos en el almacén. Aunque yo no los leí, yo cuando era pequeño lo que te había dicho, como te comentaba antes, lo que nos volvían locos eran los tebeos de superhéroes de Fórum y 5. Pumbi lo creó José Sanchís a mediados de los años 50 para la editorial valenciana, de la que también hemos hablado antes, y la primera vez que apareció fue en la colección de Jaimito, que era otro de los grandes hits de la editorial. Y al cabo de un año o así, en el 1955, empezó a editarse en una colección ya con el nombre de Pumbi. El éxito supongo que debió ser mayúsculo porque se mantuvo prácticamente 3 décadas, hasta 1984, y alcanzó 1.204 números, además de editarse en muchas otras colecciones satélite de la principal, como Super Pumbi, Libros Ilustrados Pumbi, Galas Pumbi, Mini Álbum Pumbi, etcétera. Vamos, que si yo hubiera sido el secuestrador de Acción Mutante y los Pumbis fueran de los primeros, habría aceptado encantado el pago del rescate en especial. Buen consejo gatuno. Y a lo mejor te suena más Fritcat y el gato Freddy. Sí, a esos los he leído mucho más, sí, la verdad. El cómic underground americano de los 60 y 70 sigue siendo muy refrescante de leer incluso hoy. La verdad es que me pregunto si muchas de las cosas que se editaban entonces se podrían seguir editando hoy en día o chocarían directamente con lo políticamente correcto. Sheldon Crum, ¿cómo respira el cómic underground? Las locuras de los abuelos hippies que siguen teniendo tirón porque no sé si nos han llevado hasta acá. El underground sigue vivo, claro, pero de forma minoritaria, porque al fin y al cabo es su vocación. Dejando de lado los fanzines americanos de superestrellas, como los que has dicho de Robert Crumb o Gilbert Shelton, cuyas ediciones primeras en Estados Unidos tienen unos precios astronómicos, lo cierto es que los coleccionistas españoles de underground son bastante fieles y como muchos de estos títulos son escasos y difíciles de encontrar, a veces tiene una venta sorprendentemente rápida o incluso a precios bastante elevados si encuentras al comprador correcto. En la verbena de la Paloma cantaban aquello de que las ciencias adelantan que es una barbaridad. Y en el cómic la línea clara o la línea guarra predomina hoy. ¿Cuál es tu preferida? Mi preferida, la verdad, es que es la línea guarra, pero últimamente han salido también muchas cosas que quizás se podrían englobar más dentro de la línea clara, que por temática casi encajarían más en lo que antes sería el cómic underground. La verdad es que no estamos muy al tanto de las novedades que salen de editoriales, pero la impresión que tenemos cuando vamos a las tiendas de cómics últimamente es que hay muchísima variedad y surtido para todos los gustos. También nos alegra mucho ver que últimamente están volviendo los tebeos para niños, que casi habían desaparecido en las estanterías y todos los tebeos eran sangrientos y oscuros. Esperamos realmente que todos estos cómics infantiles traigan sangre nueva al cómic y que los niños se aficionen a la lectura desde pequeños, o el futuro será muy negro para todos los libreros. Esperemos que el futuro sea un poco más verde. Y hablando de autores contemporáneos, ¿cuáles son tus preferidos? Esto se escapa mucho de mi campo de conocimiento, porque la verdad es que hay muchos y muy buenos. Personalmente, somos muy fans de Miguel Ángel Martín, que es el autor que su obra más conocida es Brian the Brain y tiene también un premio Yellow Kid, que es un premio internacional muy importante, y sigue en activo y haciendo maravillas con un dominio del lápiz verdaderamente asombroso. También últimamente somos muy fans de Magius y de Don Rogelio, dos autores que publican en Outsider Comics. Magius publicó hace poco Primavera para Madrid, editado en papel dorado, todo el tebeo,
con muchos personajes reconocibles de la corrupción de estos últimos años y en muy poco tiempo ha agotado la edición. Y don Rogelio ha sacado también hace poco Tierra Muerta, más tipo futurista, y que también nos ha gustado mucho. También toca aquí en el podcast de Todo Colección el momento de oro, con el consejo a los coleccionistas. Un consejo. Esto no se me da muy bien, pero bueno, yo les diría que sigan coleccionando y disfrutando porque es muy importante que sigan ahí. No solo para las tiendas, claro, que también, sino sobre todo porque son imprescindibles para el estudio del legado cultural. Sin la figura del coleccionista, muchísimas publicaciones en papel, como casi todas las que hemos hablado durante esta entrevista, se habrían perdido para siempre. El papel del coleccionista es especialmente importante en la cultura popular, en la que el reconocimiento por parte de la alta cultura y su estudio siempre van muchos años por detrás de su publicación. Aún queda muchísimo por conocer, documentar, catalogar y difundir de la historia de la cultura popular, bien sean cómics, cromos, revistas, novela popular o pulps o cualquier otro tipo de manifestación. Así que yo les recomendaría que siguieran coleccionando. Por supuesto, porque el coleccionismo es cultura. Pablo, llega el momento de las despedidas. Muchísimas gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección y compartir tu pasión por los libros, los cómics y las cosas bonitas que se pueden encontrar en Libros Fugitivos. Hasta siempre. Gracias a ti, Ignacio. Ha sido un gusto esta charla contigo y gracias por haber contado con nosotros para vuestro podcast. Mucha suerte. Pues hasta aquí la historieta de hoy. Esperamos que con los superpoderes de Pablo y de Ana lo hayas pasado bien. Gracias por tu fidelidad y los me gusta. Si dejas un comentario y te suscribes, como siempre te digo, mejor que mejor. Ya sabes que es fácil, gratis y libre de impuestos. En la realización, Alberto Martínez, y aquí a pie de micro te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo capítulo de Todo Colección, donde viven los recuerdos, en este caso dibujados a conciencia. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección.